Hola, ¿cómo están todos? Le doy la bienvenida a Anatomía al Detalle y en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de corazón. Este tema va a comprender de una serie de videos. Vamos a empezar con esta primera parte y vamos a tocar los temas que pueden observar en pantalla, ¿no? Primero, generalidades. Hago una breve descripción del corazón y también menciono sus funciones fisiológicas, ¿no? Luego paso a hablar acerca de los errores pasados con la descripción de su posición y por último cuál es su posición real dentro del cuerpo. Luego hablamos acerca de su arquitectura y dinámica. Menciono qué es la banda miocárdica de Torren-Wasp y cuáles son los movimientos que realiza esta banda miocárdica, ¿no? Y por último, configuración externa, ¿no? Dimensiones y peso del corazón, los surcos que posee, caras, bordes y anatomía de superficie. Y por último, base y ápice. Antes de empezar con la clase, quiero mencionarles que todas las imágenes o videos empleados para realizar esta presentación, por arriba o por debajo de esta, van a poder encontrar la fuente donde la extraje, ya sea de un libro, de alguna página o de algún artículo, ¿no? Además, todas las referencias utilizadas para realizar justamente esta presentación están al final del video o incluso pueden observarlas también en la descripción del video, ¿no? Y quiero recordarles que este video está partido en varios capítulos, ¿no? Por lo tanto, si es que a ustedes les interesa solo un tema, pueden ir a la descripción, buscar el tema que les interese, cliquear en el minuto para de esa manera pierdan el menor tiempo posible, ¿no? Sin nada más que decir, empecemos con la clase. El corazón es un órgano muscular y hueco que presenta cuatro cámaras. Tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En sí, estas cámaras se organizan en dos bombas, ¿no? Tenemos la bomba derecha o el corazón derecho y tenemos la bomba izquierda o corazón izquierdo, ¿no? Entonces, siguiendo la circulación de la sangre a través del corazón, primero nos ubicamos en la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha va a recibir sangre desoxigenada proveniente de la circulación sistémica, es decir, del resto de los tejidos, ¿no? Los tejidos de la periferia, a excepción de los pulmones, ¿no? Y bueno, esta circulación sistémica drena su sangre en la aurícula derecha a través de la vena cava inferior y la vena cava superior, ¿no? Toda esta sangre es sangre desoxigenada, ¿no? Además, cabe mencionar que la aurícula derecha también recibe sangre desoxigenada proveniente del miocardio a través del seno coronario, ¿no? Entonces, una vez que recibe toda esta sangre desoxigenada, pasa a través de la válvula tricúspide y llega al ventrículo derecho, ¿no? Este se contrae y expulsa esta sangre a través de la arteria pulmonar para que llegue a la circulación sistémica, perdón, a la circulación pulmonar, pase por un proceso de hematosis o de intercambio gaseoso, se oxigene y llegue a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, que son cuatro, ¿no? Dos derechas, dos izquierdas. Entonces esta sangre llega al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, el ventrículo izquierdo se contrae y la expulsa a través de la aorta, ¿no? Para que total sea esta sangre oxigenada llegue a la circulación sistémica y nutra a los tejidos de la periferia, ¿no? Entonces, según esto, el corazón tiene la función de ser una bomba, ¿no? Que impulsa sangre. Pero como toda bomba necesita de un motor, ¿no? En este caso, el motor del corazón correspondería al sistema de conducción cardíaco. Y el sistema de conducción cardíaco en realidad no es nada más que tejido muscular, pero es tejido muscular modificado, ¿no? Las células que componen al sistema de conducción cardíaco se les denomina células de marcapasos. Y estas células de marcapasos en sí presentan varias diferencias con respecto a las células miocárdicas, ¿no? Que estas sí se contraen, pero la diferencia más importante de estas células de marcapasos es que presentan la propiedad de automaticidad o presentan la capacidad de autoexcitarse, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, no? Quiere decir que estas células de marcapasos puedan generar su propio potencial de acción independientemente de este sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que este, las células musculares esqueléticas requieren de un impulso nervioso para que éstas puedan contraerse, ¿no?
Esto no sucede con las células de marcapasos. Ellas mismas pueden generar su propio potencial de acción para que sea transmitido a través de las células miocárdicas y estas se contraen, ¿no? Entonces el corazón es un órgano muscular que puede contraerse de manera propia sin necesidad de una estimulación nerviosa, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta capacidad de que las células de marcapasos puedan contraerse, o mejor dicho, puedan generar su propio potencial de acción, ¿no? Se debe a que poseen unos canales iónicos específicos, que son los canales HCN4, ¿no? Los canales HCN4 en sí conforman una corriente iónica que se le conoce como corriente de marcapasos o también conocida como corriente Fanny, ¿no? Fanny de gracioso. Entonces, esta corriente de marcapasos, esta corriente iónica, ¿no? Permite el ingreso de iones de sodio hacia dentro de la célula de marcapasos. Es decir, van a entrar cargas positivas hacia dentro de la célula. ¿Y eso qué va a hacer? Que el potencial de membrana en reposo de estas células de marcapasos se vuelva cada vez más positivo. Eventualmente llegue a su potencial de umbral, lo sobrepase y genere un potencial de acción, ¿no? Que va a transmitirse a través de las demás células de marcapasos y también va a transmitirse a través de las células musculares cardíacas para que total el corazón se contraiga y ejerza su función como bomba, ¿no? Entonces, a pesar de que el corazón puede generar su propio potencial de acción y contraerse por cuenta propia, aún así va a estar regulada su función por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, el corazón va a presentar una inervación simpática y una inervación parasimpática, ¿no? La inervación simpática va a estar dada por las fibras que nacen de la cadena simpática, ¿no? Y la cadena simpática es simplemente tejido nervioso que corre a los costados de la columna vertebral, ¿no? Entonces, esta cadena simpática genera sus fibras que van a inervar al corazón en su totalidad, tanto aurículas como ventrículos, ¿no? Entonces, cuando lo quiere estimular, van a liberar un neurotransmisor que es la norepinefrina y va a obtener diversos efectos biológicos sobre el corazón. ¿Cuáles son estos? Va a generar un efecto cronotrópico positivo, es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a generar un efecto inotrópico positivo, es decir, va a aumentar la fuerza de contracción, va a tener un efecto lucitrópico positivo, va a aumentar la velocidad de relajación del músculo cardíaco y también va a tener un efecto dromotrópico positivo, ¿no? Por otro lado, tenemos la inervación parasimpática, la cual va a estar dada por el nervio vago, ¿no? El nervio vago en sí va a inervar eh, específicamente a las aurículas. En sí también presenta una inervación sobre la masa ventricular, pero es muy escasa. Básicamente la inervación parasimpática se limita a solo las aurículas, ¿no? Así que cuando el sistema nervioso parasimpático quiera estimular al corazón, va a liberar acetilcolina y va a tener efectos biológicos contrarios a los que genera el sistema nervioso simpático, ¿no? Es decir, van a disminuir el cronotropismo, es decir, la frecuencia cardíaca, y va a disminuir el inotropismo, es decir, la fuerza de contracción, ¿no? Entonces, el corazón, además de cumplir de una función como bomba, en sí también va a ser responsable de secretar dos hormonas que participan en la reducción de la presión arterial. Estas son el péptido natriurético auricular, que es secretado por los miocitos auriculares, y tenemos el péptido natriurético cerebral, el cual es secretado por los miocitos ventriculares. Una vez ya realizado esa breve descripción del corazón y cuáles serían sus funciones fisiológicas, ahora pasamos a hablar acerca de los errores pasados con la descripción de su posición, ¿no? Entonces, primero hay que saber que para la descripción de una estructura anatómica dentro del cuerpo, esta se tiene que realizar en base a su posición anatómica, ¿no? Que en pocas palabras es su posición real dentro del cuerpo, ¿no? Su posición normal dentro del cuerpo.
En sí, esta regla se ha cumplido para todos los casos, sin embargo, el corazón ha sido una excepción a esta regla. ¿Y por qué digo esto? Porque a la hora de escribir al corazón anteriormente, los anatomistas, ¿no? Y médicos, para describirlo, han sacado al corazón, del cuerpo y lo han posicionado parado en su ápice, ¿no? De esta manera, generando una posición conocida como posición en San Valentín, ¿no? Cuando en realidad la posición real del corazón es esta que vemos acá, ¿no? No se encuentra parado en su ápice, ¿no? Y esto lo voy a mencionar con más detalle en la siguiente diapositiva. Pero entonces, solamente de esta manera, en la posición de San Valentín, es posible considerar que existe un atrio derecho y un ventrículo derecho, y un atrio izquierdo y un ventrículo izquierdo, ¿no? En realidad, esta relación del corazón es falsa, no se cumple en realidad en un sujeto normal. Cuando nosotros vemos el corazón en su posición anatómica, que sería de esta manera, nosotros vamos a ver que las cámaras cardíacas que se encuentran más anterior son las conocidas, entre comillas, ¿no? El atrio derecho y el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué significa? Que en realidad el atrio y ventrículo derechos son en realidad anteriores, ¿no? Podríamos decir que es, de manera más acertada, decir que es el corazón anterior, ¿no? Y no corazón derecho. Y estos se encuentran anterior a sus contrapartes, es decir, anterior al atrio izquierdo y al ventrículo izquierdo, ¿no? Por lo tanto, el corazón izquierdo, más correctamente, sería llamado corazón posterior, ¿no? Entonces, esas serían las relaciones reales del corazón en su posición anatómica, ¿no? Lo cual debería ser lo más adecuado para escribir al corazón. Sin embargo, estos términos, aurícula derecha, ventrículo derecho y sus contrapartes, son tan conocidos que es muy poco probable que se cambien, así que se van a mantener estos términos este, para describir al corazón, ¿no? Entonces, ahora pasando a mencionar la posición real anatómica del corazón dentro del cuerpo, hay que mencionar primero que el corazón es un órgano que se encuentra en el mediastino inferior, ¿no? Específicamente en la parte media de este mediastino inferior, ¿no? Se encuentra detrás de la pared esternocondrocostal, ¿no? Que es justamente aquella pared que está conformada simplemente por el esternón y los cartílagos costales, ¿no? Entonces, el corazón va a ocupar el mediastino de tal manera que 2/3 de su volumen se encuentran a la izquierda de la línea media del cuerpo. Acá tenemos la línea media del cuerpo, ¿no? Y 2/3 se encuentran a la izquierda, mientras que el tercio restante se encuentra a la derecha de la línea media del cuerpo. Si observamos el eje largo del corazón, podemos observar que este está orientado desde el hombro derecho hasta el hipocondrio izquierdo, ¿no? Con el ápice generalmente posicionado en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea media clavicular. En sí, la base del corazón se encuentra dirigida hacia arriba, hacia la derecha de la línea media y hacia posterior, mientras que el ápice se encuentra proyectado hacia la izquierda de la línea media y hacia anterior y hacia inferior, ¿no? En realidad, el ápice es la parte más superficial del corazón y este puede ser palpado, ¿no? A nivel de este quinto espacio intercostal, aunque esto puede variar entre los sujetos y con la respiración, ¿no? Ahora, si nosotros observamos al corazón desde su ápice, ¿no? A un corazón posicionado anatómicamente de su ápice, vamos a poder distinguir que el corazón presenta una forma de cono triangular y por lo tanto vamos a describir tres caras, ¿no? Tenemos la cara esternocostal o también llamada cara anterior, tenemos la cara diafragmática o también llamada cara inferior y tenemos la cara pulmonar, ¿no? Que en realidad son dos caras pulmonares, tenemos la cara pulmonar izquierda y la cara pulmonar derecha, ¿no? En sí, la imagen que he mencionado anteriormente, de repente no se entiende cómo es que se observan estas tres caras, así que les he preparado un pequeño video acá. Mencionando lo anterior, podemos ver acá a la base
que como vemos está más que todo orientada hacia posterior, hacia la derecha y hacia superior, ¿no? Mientras que el ápice está más que todo hacia inferior, ¿no? Hacia anterior y hacia la izquierda. Entonces, si nosotros observamos directamente al ápice desde una posición anatómica del corazón, como lo tenemos ahí, vamos a poder distinguir esas tres caras que he mencionado anteriormente, ¿no? Tenemos la cara esternocostal o anterior, la cara diafragmática o inferior y una de las caras pulmonares, en este caso la cara pulmonar izquierda, ¿no? También hay otra cara que es la cara pulmonar derecha. Pasando a ver estas imágenes, acá tenemos una reconstrucción tridimensional del corazón y tenemos dos vistas específicas. Tenemos una vista anterior del corazón y tenemos una vista posterior del corazón, ¿no? Y acá, por si acaso, en esta imagen estamos viendo al corazón desde superior, en donde se le ha cortado de manera transversal para poder observar las cuatro cámaras cardíacas, ¿no? Entonces, primero, enfocándonos en una vista anterior, nosotros podemos notar principalmente la aurícula, el atrio derecho y el ventrículo derecho, ¿no? Desde una vista anterior, ¿no? Entonces, la aurícula derecha, que la tenemos acá, no solamente se encuentra a la derecha con respecto a la línea media del cuerpo, sino que se encuentra anterior e inferior a la aurícula izquierda, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos observar que el atrio derecho se encuentra anterior a la aurícula, al atrio izquierdo, ¿no? Y en esta imagen de acá, por ejemplo, podemos observar muy bien que el atrio izquierdo se encuentra superior al atrio derecho que estaría por acá, ¿no? Además, también hay que mencionar que el atrio derecho es parcialmente anterior al ventrículo izquierdo, ¿no? Luego, con respecto al ventrículo derecho, en sí este va a formar la mayor parte de la cara anterior de la masa ventricular, ¿no? Y se encuentra directamente anterior a su supuesta contraparte izquierda, es decir, nos referimos al ventrículo izquierdo, ¿no? Y desde una vista anterior, ¿no? En sí se puede observar gran parte de la extensión del ventrículo derecho, mientras que el ventrículo izquierdo solamente se puede observar una pequeña tira de este, ¿no? Además, también cabe mencionar que desde una vista anterior se puede observar una pequeña parte del atrio izquierdo y es su orejuela, ¿no? O su apéndice, ¿no? Que estaría posicionado acá más o menos, ¿no? Ahora, pasándonos a una vista posterior, la aurícula izquierda es la cámara cardíaca que sobresale, siendo esta la más posterior de todas las cámaras cardíacas, ¿no? Además, también desde una vista posterior podemos observar una extensión considerable del ventrículo izquierdo. Sin embargo, desde una vista inferior es donde se puede ver al ventrículo izquierdo mayor extensión de este, ¿no? Desde una vista inferior, ¿no? Por último, hay que mencionar, en esta imagen, por ejemplo, se va a ver mejor, que las aurículas son esencialmente derechas y posteriores a sus respectivos ventrículos, ¿no? Esta imagen lo representa muy bien, ¿no? Entonces, es evidente que por la descripción dada anteriormente, sería ventajoso que las aurículas y los ventrículos dentro del corazón no hubieran sido descritos como derecho e izquierdo. En realidad, en el ser humano, el corazón derecho es anterior y el corazón izquierdo es posterior, ¿no? Lamentablemente, como ya lo he dicho, la descripción de estas estructuras como derechas e izquierdas no van a cambiar, ¿no? Ahora, pasando a hablar acerca de la arquitectura y dinámica del corazón, hay que mencionar primero que la dinámica cardíaca va a estar vinculada a la morfología muscular del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la anatomía, la disposición anatómica de las fibras musculares que presenta el ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo izquierdo, va a poder explicar por qué esta masa ventricular cumple diversas acciones, ¿no? Que la voy a mencionar después. Entonces, la banda miocárdica de Torren Wasp, ¿no? Que es un cardiólogo español, nos permite entender la anatomía muscular de la masa ventricular y explicar por qué se puede cumplir 6 acciones, ¿no? Las cuales las tenemos agrupadas acá en este texto acá, están agrupadas
según cuáles ocurren durante la sístole, o en otras palabras, durante la contracción, y cuáles son las que ocurren durante la diástole, o en otras palabras, durante la relajación, ¿no? Durante la contracción, por ejemplo, podemos observar un ensanchamiento del ventrículo, un acortamiento de este, ¿no? Y una torsión. Mientras que en la relajación, alargamiento de este, y como producto del alargamiento hay una estrechez de su pared y también hay de torsión, ¿no? En sí, el aporte que realiza este médico español, ¿no? Torren Wasp, es definir al miocardio como una única banda muscular que corre desde la raíz de la arteria pulmonar hasta la raíz de la aorta, describiendo durante su trayecto un recorrido envolvente y helicoidal, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen está simplificada la banda miocárdica como un simple lazo, ¿no? Vemos que esta parte azul acá describe un trayecto envolvente, ¿no? Es decir, que envuelve, ¿no? Envuelve de esta manera y luego sigue un trayecto helicoidal que está representado por el lazo rojo, ¿no? Y eventualmente termina en la aorta, ¿no? Acá para pasar a la siguiente diapositiva vamos a explicar unas cuantas acciones, ¿no? Que cumple el corazón, ¿no? Durante la sístole y durante la diástole. Por ejemplo, acá nos enfocamos más que todo en en estos videos de acá, en estas imágenes de acá. Y ahí está ocurriendo primero por ejemplo, contracción, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Y la contracción del ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que provoca? Que justamente sus paredes se acorten, ¿no? Y producto del acortamiento, estas paredes se hagan más gruesas, ¿no? Es decir, que se ensanchen, ¿no? Por otro lado, durante la relajación, ¿qué es lo que ocurre? Hay un alargamiento, ¿no? De la pared del ventrículo y producto de este alargamiento hay una estrechez, ¿no? De sus paredes, ¿no? Se hacen más delgadas, por así decirlo, ¿no? Y claro, también faltan los movimientos de torsión y de torsión que en realidad van a ser vistos de mejor manera acá, por ejemplo. No, primero, de manera simple, este movimiento de torsión lo podemos simplificar a la acción de exprimir una toalla, ¿no? Para poder exprimir una toalla, nosotros necesitamos colocar las manos en los dos extremos de la toalla, ¿no? Y una mano debe girar en un lado, mientras que la otra debe girar en el lado contrario, ¿no? Para que de esa manera se produzca ese movimiento de torsión, ¿no? Cabe mencionar que este movimiento de torsión en realidad es específico, es propio del ventrículo izquierdo. No lo hace el ventrículo derecho, lo hace el ventrículo izquierdo. ¿Y por qué? Por su anatomía muscular, lo cual vamos a entender una vez que expliquemos esta banda miocárdica, ¿no? Entonces, fijándonos en esta imagen, en este video de acá, por ejemplo, acá tenemos la base, una vista del ventrículo izquierdo, desde arriba, desde su base, ¿no? Es decir, la parte más próxima del ventrículo izquierdo a la base, ¿no? Mientras acá tenemos la parte más próxima del ventrículo izquierdo al ápice, ¿no? Y podemos observar que la base gira siguiendo una dirección en las manillas de reloj, ¿no? Mientras que el ápex gira de manera contraria, ¿no? Gira de manera antihoraria, ¿no? Y de esa manera genera ese movimiento de torsión, ¿no? Durante la sístole. Mientras que una vez que acabe la sístole, esto se revierte y hay un movimiento de detorsión, ¿no? Y bueno, de acá podemos observar de igual manera lo que hemos mencionado anteriormente, cuando hay una sístole, la pared del ventrículo se acorta, ¿no? Y se ensancha, mientras que cuando hay una diástole, ¿no? Se va a relajar, hay un alargamiento de la pared ventricular y una estrechez de sus paredes, ¿no? Cuando uno observa imágenes sobre las capas musculares del miocardio, imágenes como esta, por ejemplo, podría llegar a pensar que el miocardio está compuesto por diferentes capas musculares individuales, ¿no? Es decir, una no depende de la otra, ¿no? Sin embargo, en sí, estas capas en realidad provienen todas de una misma banda muscular, ¿no? Solamente que a nivel ventrículo esta llega, por así decirlo,
interponerse una sobre otra y formar dos capas musculares, pues, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de acá, uno introduciéndose el tema de anatomía cardíaca, ¿no? Puede llegar a pensar que justamente el corazón está compuesto por dos capas musculares individuales, ¿no? Independientes, ¿no? Una de otra. Sin embargo, acá tenemos algo más realista, ¿no? Podemos observar los dos segmentos de la banda miocárdica de Torren-Wasp, ¿no? La primera que parte desde la arteria pulmonar más o menos, bueno, ubicándonos por acá más o menos, si ese trayecto envolvente o circunferencial, ¿no? Que conforma el ventrículo derecho, ¿no? Acá estaría. Luego, si este trayecto acá se da un giro y en realidad pasa a tener un trayecto helicoidal, ¿no? Y llega acá después hacia la raíz de la aorta, pues, ¿no? Acá podemos observar una imagen que en realidad es lo mismo, ¿no? Acá tenemos toda la banda miocárdica en su estructura completa, ¿no? Sin ser descubierta. Jalamos esta parte de acá hacia el lateral y observamos acá lo que estaría conformando el ventrículo derecho, ¿no? Mientras seguimos diseccionando, llevamos esta parte de acá y seguimos diseccionando esto, lo pasamos hacia el lateral, ¿no? Obtenemos esto y al final quedamos con una banda miocárdica, ¿no? Ahora, explicando el proceso de disección, ¿no? De la banda miocárdica, primero empezamos con estas imágenes, ¿no? En sí no se va a poder entender del todo con imágenes en esta primera diapositiva, pero en la siguiente le estoy presentando un video en donde se disecciona paso a paso justamente la banda miocárdica, ¿no? Entonces, primero la disección, ¿no? Que realiza Torren Wasp para descubrir a la banda miocárdica va a empezar primero con la eliminación de las fibras superficiales que se encuentran a nivel del surco interventricular anterior, ¿no? Y esas fibras las denomina fibras aberrantes, ¿no? Es decir, acá tenemos una imagen en donde observamos a la masa ventricular, ¿no? Acá se le ha diseccionado al corazón las aurículas, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta parte de acá sería el surco interventricular anterior, ¿no? Y se cortan esas fibras que se encuentran a nivel de ese surco, ¿no? Por si acaso, el surco interventricular anterior no es nada más que un surco que delimita superficialmente al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, ¿no? Esta parte negrita sería el ventrículo derecho y esta parte en gris, ¿no? Sería el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, una vez se cortan esas fibras, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es mover la pared del ventrículo derecho hacia un lado y de esa manera descubrir el interior del ventrículo derecho, descubrir la pared libre del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, sería básicamente esto, ¿no? Acá tenemos en una imagen real, ¿no? Entonces, una vez ya hemos hecho eso, ¿no? Para descubrir, ¿no? Esta pared libre del ventrículo derecho, vamos a seguir, ¿no? Diseccionando esta pared, ¿no? Yéndonos hacia posterior, ¿no? Para eventualmente llegar a la parte que está en estrecho contacto con la masa ventricular izquierda, ¿no? Empujando suavemente las fibras ventriculares derechas, siguiendo su dirección predominante, al final nos abrimos camino para llegar a la porción superior del ventrículo izquierdo, ¿no? Es decir, mientras vamos diseccionando, ¿no? La pared libre del ventrículo derecho, eventualmente nos vamos a topar con un segmento, ¿no? Que presenta diferente textura, ¿no? Se puede observar muy bien en realidad, ¿no? Y ese segmento, ¿no? Que presenta diferente textura corresponde al miocardio, ¿no? Eso nos indica que estamos ya entrando a la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Y lo que primero se va a observar es la porción superior del ventrículo izquierdo, que lo tenemos acá, ¿no? Esta parte de acá sería eh, lo que podemos observar, ¿no? De la porción superior del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero acá no lo podemos ver en toda su extensión, ¿no? Entonces, antes de pasar, siguiendo con la disección, ¿no? Primero, eh, según lo descrito por Torren Wasp, ¿no? A la banda miocárdica
se le describen dos porciones, ¿no? Tenemos a un asa basal que correspondería a toda esta parte de acá, ahí, y tenemos un asa apical que correspondería a esta parte de acá, ¿no? En sí, las dos porciones que acabamos de mencionar, es decir, la pared libre del ventrículo derecho y la porción superior del ventrículo izquierdo, conformarían lo que es el asa basal, ¿no? Pero en realidad los segmentos del asa basal no reciben esos nombres. En sí, los nombres que recibe, ¿no? Los segmentos de esta asa basal son segmento derecho y segmento izquierdo. El segmento derecho correspondería a lo que es la pared libre del ventrículo derecho, es decir, esta parte de acá, y el segmento izquierdo correspondería a lo que es la porción superior del ventrículo izquierdo, ¿no? Que es esto de acá, pues, ¿no? Entonces, siguiendo con la disección, ¿no? Vamos a seguir las fibras de la porción superior del ventrículo izquierdo, ¿no? Y eventualmente nos vamos a encontrar lo que resta del ventrículo izquierdo, es decir, nos encontraríamos esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá estaríamos más que todo en este segmento, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos observar que lo que resta del ventrículo izquierdo presenta dos segmentos, ¿no? Presenta un segmento endocárdico o helicoidal descendente. Nos estamos refiriendo a esta parte de acá, ¿no? A esta pared de acá. Se llama helicoidal descendente debido a sus fibras, ¿no? Que se van para abajo, pues, ¿no? Como podemos observar acá. Y claro, como está más interno, ¿no? También se le denomina segmento endocárdico, ¿no? Luego tenemos el otro segmento que tapa este segmento de acá, y este segmento es el segmento helicoidal ascendente, ¿no? Cuyas fibras son casi verticales, ¿no? Y van en dirección hacia la raíz de la aorta. Y claro, como este segmento de acá es más superficial, ¿no? Se le denomina también segmento epicárdico, ¿no? Entonces, estos dos segmentos que acabo de mencionar conforman lo que es el asa apical, que la tenemos acá, ¿no? El asa apical. Y además, su interposición conforma lo que es el septum interventricular, que es aquella pared que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, ubicándonos acá, ¿no? Para terminar de desenrollar por completo al asa basal, ¿no? Y para poder desenrollar también el asa apical, primero lo que debemos hacer es cortar el trígono fibroso aórtico, ¿no? Que estaría más o menos a este nivel y bueno, representado con esta imagen de acá, ¿no? Entonces, una vez realizado este corte, ¿no? Podemos apreciar muy bien al asa basal, es decir, obtendríamos esto de acá, ¿no? Ahí podemos ver su segmento derecho y su segmento izquierdo, ¿no? Y bueno, luego lo que se debe hacer para desenrollar por fin al segmento apical es realizar un corte entre la intersección de los dos segmentos del asa apical, es decir, realizar un corte a este nivel, ¿no? Entre la intersección de estos segmentos del asa apical, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ya desenrollar, ¿no? Al asa apical, ¿no? Como lo vemos en esta imagen por acá, está haciendo un lado esta pared, ¿no? Se da la vuelta, damos otra vuelta y eventualmente quedamos con esta banda miocárdica, ¿no? Entonces podemos observar muy bien en esta imagen de acá, ¿no? Al igual que en esta y en esta de acá, que presenta sus dos segmentos, ¿no? Su asa basal con un segmento derecho, un segmento izquierdo, y tenemos el asa apical con un segmento helicoidal descendente o también le podemos decir segmento endocárdico y con un segmento helicoidal ascendente o segmento epicárdico. Y claro, estas dos asas se encuentran conectadas por un pliegue en espiral hacia abajo que se puede observar muy bien acá, ¿no? Acá también. Acá les muestro el video que les había mencionado sobre la disección de la banda miocárdica, ¿no? Entonces tenemos primero el corazón, en donde se le ha quitado las aurículas, ¿no? Y iniciamos con la disección
de las fibras que se encuentran en el surco interventricular anterior, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos descubrir la pared, ¿no?, del ventrículo derecho, ¿no? La pared libre del ventrículo derecho, ¿no?, que correspondería al segmento derecho, ¿no?, del asa basal. Entonces, acá vemos que diseccionamos hacia posterior, ¿no?, siguiendo las fibras de esta pared libre del ventrículo derecho, ¿no? Y eventualmente nosotros nos topamos con un cambio de textura de la superficie, ¿no? Podemos observar, a pesar de que el video tiene mala calidad, ¿no? Podemos observar una diferente textura entre esta parte de acá con esta parte de acá, ¿no? Esto en realidad corresponde a ya un paso de endocardio, que sería esto de acá, a miocardio, ¿no? Una transición de endocardio a miocardio. Eso quiere decir que acá ya estamos eh, en parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Acá ya estamos diseccionando parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Así que esta parte de acá correspondería a la porción superior del ventrículo izquierdo, ¿no? O el segmento izquierdo, ¿no?, del asa basal. Así que vamos a seguir las fibras, ¿no?, de justamente esta porción superior, ¿no? Ahí tenemos segmento derecho, segmento izquierdo, ¿no? Y para terminar de desenrollar esta asa basal, lo que se hace es cortar el trígono fibroso, ¿no? Entonces, tenemos muy bien acá el segmento, el asa basal, ¿no? Y acá sería lo que resta del ventrículo izquierdo, ¿no? Y a pesar de que no se puede ver muy bien, en realidad en este punto sería el punto de intersección, ¿no?, entre las dos capas, ¿no? La capa helicoidal ascendente y la capa helicoidal descendente. Acá estaría la capa helicoidal descendente, acá la capa helicoidal ascendente, ¿no? Entonces se hace un corte en la intersección, ¿no?, de ambas capas, ¿no? Como lo vemos acá, ¿no? Para de esa manera hacer a un lado, ¿no?, los segmentos, ¿no?, del asa apical. Y acá vemos muy bien estos dos segmentos, ¿no? Tenemos acá el segmento endocárdico, ¿no?, o el segmento helicoidal descendente, ¿no? Y tenemos este de acá, que es el ascendente, ¿no?, el helicoidal ascendente, o epicárdico, claro. Entonces se sigue, ¿no?, desenrollando, ¿no?, esta banda miocárdica para exponerla completamente. Y acá terminamos ya con la banda miocárdica completamente expuesta, ¿no?, con su asa basal y su asa apical, ¿no? Y acá le está enrollando nuevamente. Entonces, podemos concluir, por ejemplo, ¿no?, que el ventrículo derecho, en realidad, sus fibras, ¿no?, el trayecto de la banda, ¿no?, sigue un trayecto circundante, ¿no?, o envolvente, mientras que en el ventrículo izquierdo sigue un trayecto helicoidal, ¿no?, lo cual le permite justamente desempeñar esta función de torsión y de torsión, ¿no? Entonces, la banda miocárdica estaría conformada por dos asas, ¿no? Tenemos el asa basal, que conforma lo que es la base del corazón, y tenemos el asa apical, que conforma lo que es el ápice del corazón, ¿no? El asa basal estaría conformada por el ventrículo derecho, ¿no?, que corresponde al segmento derecho. Acá lo podemos ver muy bien, ¿no?, este segmento derecho. Y por la pared superior del ventrículo izquierdo, ¿no?, que sería esta parte de acá y que corresponde al segmento izquierdo, ¿no? Podemos ver muy bien, por ejemplo, en esta imagen, esta transición, ¿no?, que hay entre endocardio hacia miocardio, ¿no?, que hay una textura bastante diferente, ¿no? Entonces el segmento derecho va a formar la pared libre del ventrículo derecho y va desde el surco interventricular anterior hasta el surco interventricular posterior, ¿no?, incluyendo el cono arterioso, o también llamado infundíbulo, y también incluyendo a la raíz de la arteria pulmonar, ¿no? A este nivel estaría el cono arterioso y claro, acá tenemos la arteria pulmonar, ¿no? Por otro lado, este segmento izquierdo va a formar la parte de la pared libre del ventrículo izquierdo y se inicia en continuidad con el surco interventricular posterior, que estaría a este nivel, ¿no?
y va hasta la base del ventrículo izquierdo y el trígono fibroso izquierdo, ¿no? Hasta este punto de acá es donde se va. Bueno, por otro lado, el asa apical estaría conformada por un segmento descendente, ¿no? Que sería este segmento de acá, ¿no? Y tenemos el otro segmento, que es el segmento ascendente, ¿no? Que sería esta parte de acá, ¿no? Acá vemos el segmento descendente y el segmento ascendente. Y claro, esos nombres se deben al trayecto de sus fibras. Si nosotros observamos esta imagen del corazón, podemos observar que el asa basal correspondería a una envoltura circunferencial de fibras transversales que rodea a ambos ventrículos y cuya acción sería comprimir y rotar el corazón global, ¿no? Es decir, toda esta extensión que vemos acá, que sigue un trayecto circunferencial o envolvente, correspondería nada más que el asa basal. Y cuando esta basal se contrae, produce dos movimientos, de compresión y de rotación global del corazón, es decir, rota todo el corazón como lo podemos observar acá. Listo. Ya, solamente hasta ahí sería la acción del asa basal, ¿no? Esto acá en realidad pertenece al asa apical, ¿no? Así que nos enfocamos en esta primera acción, esa y luego esa, ¿no? Compresión y luego rotación global de todo el corazón. Si nosotros observamos este mismo movimiento del asa basal, ¿no? Desde el ápice del corazón, podemos apreciar que este, la contracción del asa basal produce una rotación de todo el corazón en sentido contrario a las agujas de reloj, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Listo. Esa primera parte, ¿no? Ahí está. Compresión y rotación en sentido contrario a las agujas de reloj. Y bueno, por otro lado tenemos, claro, el asa apical, ¿no? Que va a corresponder a una hélice muscular ubicado dentro de una envoltura circunferencial, ¿no? Y esta envoltura circunferencial correspondería, claro, al asa basal, ¿no? Entonces, como ya sabemos, el asa apical va a presentar sus dos segmentos, ¿no? De fibras oblicuas que se van a interponer, ¿no? Se tiene el segmento helicoidal descendente que va a ir desde la base hasta el vértice del corazón, o bueno, hasta el ápice, y tenemos el segmento helicoidal ascendente, ¿no? Que va desde el ápice del corazón hasta la base, ¿no? Entonces, en sí, esta hélice muscular, ¿no? Es decir, el asa apical en otras palabras, va a producir movimientos de acortamiento, torsión y de torsión del ventrículo izquierdo, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a observar estos movimientos acá. Primero ese es el de asa basal y luego viene el de asa apical, ¿no? Que es acortamiento, torsión y de torsión, ¿no? El acortamiento y la torsión de esta asa apical sería aquellos movimientos que al final van a provocar la expulsión de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, mientras que el movimiento de torsión, ¿no? De detorsión, sería el que regresa al ventrículo izquierdo a sus dimensiones basales, ¿no? Entonces, este, en sí, entre estos tres movimientos que produce el ventrículo izquierdo, la detorsión es un movimiento bastante peculiar, ya que en realidad este movimiento de detorsión es llevado a cabo por la contracción de las fibras más epicárdicas, es decir, más superficiales del segmento ascendente del asa apical, ¿no? Este movimiento de detorsión estaría ocurriendo en la primera fase de la diástole, que se llama fase de relajación isovolumétrica. Y en realidad estos términos chocan, ya que en sí, en la fase de relajación isovolumétrica supuestamente hay relajación de las fibras musculares, cuando en realidad no lo hay, sino hay contracción de las fibras más epicárdicas del segmento eh, ascendente, ¿no? Del segmento helicoidal ascendente, esta asa apical, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, acá tenemos el segmento descendente, ¿no? Que es más interno, ¿no? Por eso se llama también segmento endocárdico. Por encima tenemos el segmento ascendente, o también llamado segmento epicárdico,
y esta parte verdecita acá correspondería a las fibras más superficiales del segmento ascendente, que serían aquellas que reciben el potencial de acción al último, ¿no? Por lo tanto, se contraen al último y cuando se contraen producen el movimiento de detorsión, ¿no? Que lo vemos acá. Y que estaría ocurriendo en la primera fase de la diástole, que sería la fase de relajación isovolumétrica, ¿no? Cabe mencionar que este movimiento de detorsión estaría produciendo un efecto de succión involucrado en la fase de llenado rápido, ¿no? En donde hay una succión activa de sangre de las aurículas, ¿no? Tradicionalmente se explica que la fase de llenado rápido del ventrículo izquierdo es en realidad un proceso pasivo en donde la sangre acumulada en las aurículas pasa a los ventrículos por la apertura de la válvula mitral y también por la diferencia de presiones. Pero en realidad este movimiento de detorsión provocaría en sí un efecto de succión, lo cual generaría un traslado activo, ¿no? De sangre desde las aurículas hacia los ventrículos, como lo vamos a ver en esta imagen, en este video acá, ¿no? Ahí está. Este primer segmento corresponde al paso de sangre, ¿no? Desde las aurículas hacia los ventrículos de manera muy rápida, ¿no? Lo cual estaría provocado por este efecto de succión que se genera a partir del movimiento de detorsión, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Ahí está, ¿no? El efecto de succión. Entonces, como dije, eso va en contra de lo que se enseña tradicionalmente, ¿no? En realidad no hay un flujo pasivo de sangre en la diástole, sino hay un flujo activo en el caso del corazón izquierdo, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo estaría succionando rápidamente esa sangre de la aurícula izquierda, ¿no? Ahora, pasando a hablar acerca de la configuración externa del corazón, primero empezamos a mencionar las dimensiones y el peso del corazón, ¿no? Entonces, en promedio, el corazón adulto va a medir 12 centímetros desde la base hasta el ápice, mientras que mide 8 a 9 centímetros en su diámetro transversal más ancho y va a medir 6 centímetros aproximadamente en un diámetro antero-posterior, ¿no? El corazón en sí va a alcanzar el 50% de sus dimensiones adultas al nacer y alcanza el 75% a los 5 años y el 90% a los 12 años, ¿no? Por otro lado, su peso va a variar de 280 a 340 gramos, ¿no? En un promedio de 300 gramos en hombres, y de 230 a 280 gramos en mujeres, con un promedio de 250 gramos, ¿no? En sí, el peso adulto se va a alcanzar entre los 17 a 20 años. Ahora, en cuanto a los surcos de la superficie cardíaca, primero hay que mencionar que las cuatro cámaras cardíacas superficialmente pueden estar divididas por surcos, ¿no? Vamos a tener surcos que son más profundos y obvios, mientras que otros van a ser menos visibles, ¿no? O apenas perceptibles, ¿no? Y hay surcos también que presentan ciertas estructuras como vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, primero vamos a comentar acerca del surco interauricular, que también se le denomina surco de Waterstone o también llamado surco de Sondergaard. Entonces, el surco interauricular va a separar las dos aurículas y se puede localizar entre la aurícula derecha y las venas pulmonares derechas, como la tenemos acá. Esto sería toda la extensión de la aurícula derecha, o mejor dicho, el atrio derecho, ¿no? Acá tenemos las venas pulmonares derechas y entre estos dos estaría el surco interauricular, ¿no? Justo por debajo de las venas pulmonares derechas del atrio izquierdo, ¿no? Acá también lo podemos observar, ¿no? En sí, este surco interauricular se le puede dividir en varias porciones, ¿no? En una anterior, incluso en una superior. Pero en sí, la porción del surco interauricular que va a ser en sí visible es su parte posterior, ¿no? Lo que estamos viendo acá sería el surco interauricular posterior, ¿no? Así es como lo pueden encontrar en muchas bibliografías o simplemente pueden decirlo a secas como surco interauricular, ¿no?
Entonces, adicionalmente hay que mencionar que la incisión del surco interauricular posterior es la ruta más popular entre los cirujanos para poder acceder a la aurícula izquierda, ¿no? Es un dato adicional. Por otro lado, tenemos al surco aurículo-ventricular o, mejor dicho, atrio-ventricular, ¿no? En sí, este surco va a encontrarse delimitando a los atrios, ¿no? Izquierdo-derecho con los ventrículos, ¿no? Y también va a estar claro delimitando lo que es la base del corazón, que sería todo esto, ¿no? Entonces, a este surco atrioventricular se le va a dividir en dos partes. Tenemos una parte derecha que corresponde a esta parte de acá y una parte izquierda, ¿no? Que se puede ver de mejor manera de una vista posterior, ¿no? Entonces, primero la parte derecha, como pueden ver, va a descender de manera oblicua, ¿no? Por otro lado, tenemos que en una vista anterior el recorrido del surco atrioventricular izquierdo va a estar obliterado, ¿no? Es decir, va a estar tapado por el tronco de la arteria pulmonar y también por la aorta, ¿no? Entonces, eventualmente el surco atrioventricular izquierdo va a curvarse para estar en posterior, ¿no? En una vista posterior, en donde va a descender en dirección hacia la derecha para eventualmente juntarse con su contraparte, ¿no? El surco atrioventricular derecho, ¿no? Entonces, este surco en sí es bastante notorio ya que presenta vasos de gran calibre, ¿no? Tenemos a las arterias coronarias derecha e izquierda y aparte también en este surco se encuentra el seno coronario que lo tenemos ahí señalado, ¿no? Adicionalmente hay que mencionar que si nosotros, bueno, el plano a nivel de este surco, eh, ¿qué quiero decir con eso? Si nosotros realizamos un corte a nivel de este surco, vamos a poder observar que al mismo nivel de este surco están las válvulas auriculoventriculares, ¿no? La mitral y la tricuspidia. También están las válvulas semilunares, pero de manera menos precisa, ¿no? Es decir, las válvulas semilunares son la arteria de la válvula pulmonar y también la aórtica, ¿no? Y además también a ese nivel, al plano de este surco, vamos a poder encontrar el esqueleto cardíaco, ¿no? Por último tenemos al surco interventricular, ¿no? Entonces, superficialmente, los ventrículos, como lo he mencionado anteriormente, van a estar separados por el surco interventricular, ¿no? A este surco se le describe una parte anterior, que lo podemos ver en esta imagen, y una parte posterior que la tenemos acá, ¿no? Entonces, ambos van a partir desde el surco auriculoventricular, ¿no? El surco interventricular anterior va a descender hacia la izquierda, ¿no? Como lo vemos acá, y solo se hace ligeramente anterior, ¿no? Luego se va a extender hacia un poco a la derecha del verdadero ápice cardíaco, ¿no? Va a descender justamente hacia el borde inferior, que sería este, estando 1 a 2 centímetros a la derecha del ápice, ¿no? Por otro lado tenemos el surco interventricular posterior, ¿no? O también llamado surco interventricular inferior, lo cual sería lo más correcto porque se ve de una vista inferior, ¿no? Entonces, este va a cursar por la cara diafragmática, ¿no? Que la tenemos acá, hacia anterior, ¿no? En dirección al ápex, un poco hacia la derecha, ¿no? Al igual que el surco interventricular anterior, ¿no? Para eventualmente juntarse con su contraparte, ¿no? Entonces, a nivel del surco interventricular anterior, ¿no? Van a cursar la arteria interventricular anterior, que también es conocida como la arteria descendente anterior izquierda, y también va a cursar la vena interventricular anterior o también conocida como la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor. Por otro lado, a nivel del surco interventricular posterior cursan la arteria interventricular inferior o también conocida como arteria interventricular posterior, ¿no? Y luego también cursa la vena cardíaca media, ¿no? Que está acá y que nace del seno coronario. Por último, vamos a mencionar qué es la cruz del corazón, ¿no? Entonces, acá tenemos que desde una vista inferior del corazón, ¿ya? Se puede apreciar una cruz del corazón, la cual va a estar formada a partir del surco
atrioventricular, ¿no? Que forma el eje transversal. Sería este de acá, ¿no? Este es el surco atrioventricular y estaría formando lo que es el eje transversal de esta cruz del corazón, ¿no? Por otro lado, los surcos interventricular posterior, que correspondería a este, y el surco interatrial posterior, que sería este segmento de acá, van a formar en conjunto el eje longitudinal, ¿no? De esta manera formando la cruz del corazón que puede ser observada desde una vista inferior, ¿no? En su totalidad. Ahora pasaríamos a comentar acerca de las caras del corazón, ¿no? Van a ser cuatro que vamos a describir, que se pueden observar en esta figura geométrica, ¿no? Que representaría la forma del corazón, ¿no? En tres dimensiones, ¿no? Entonces, vamos a tener una cara anterior, que es la que vamos a describir ahorita mismo y que también se denomina esternocostal, ¿no? Tenemos también la cara inferior, la cara pulmonar izquierda, la cara pulmonar derecha y claro, tenemos la base que también se le considera como otra cara, que sería una cara posterior, ¿no? Entonces, con respecto a esta cara anterior, esta va a presentar dos áreas delimitadas por el surco auriculoventricular, ¿no? En sí vamos a tener una área atrial, ¿no? Que sería esta parte de acá y esta parte, esta pequeña parte de acá, que se encuentra ubicada superior y a la derecha, ¿no? Mientras que tenemos un área ventricular, que sería toda esa parte de acá, que se encuentra ubicada inferior y a la izquierda, ¿no? Primero, el área atrial va a estar ocupada casi en su totalidad por el atrio derecho, ¿no? Ya que desde una vista anterior, ya lo hemos mencionado, lo que se observa principalmente es el atrio derecho, ¿no? Por otro lado, el atrio izquierdo en sí va a estar gran parte de su extensión oculta por estos dos grandes vasos, ¿no? El tronco de la arteria pulmonar y también por la aorta ascendente, ¿no? Lo único que se puede apreciar, ¿no? Desde esta cara anterior, ¿no? Del atrio izquierdo es su parte, ¿no? De su apéndice, o mejor conocida como orejuela, ¿no? La cual, como pueden ver, se proyecta hacia anterior y hacia la izquierda del tronco pulmonar que se encuentra diseccionada en esta imagen, ¿no? Por otro lado, con respecto al área ventricular, podemos apreciar que aproximadamente un tercio está formado por el ventrículo izquierdo, que sería este de acá, mientras que los dos tercios restantes serían formados por el ventrículo derecho. Ambos ventrículos, como pueden apreciarlo, van a estar divididos por el surco interventricular anterior, ¿no? Que se encuentra situado más a la parte izquierda de esta cara. Ahora, pasando a la cara inferior, que también se le denomina cara diafragmática, primero vamos a ver este video en donde podemos apreciar cómo nos posicionamos para ver justamente a esta cara inferior y puedan entender la siguiente imagen que les voy a poner, ¿no? Entonces ahí tenemos en una vista anterior el corazón y nos ubicamos de esa manera, ¿no? Por debajo para ver esta misma cara, ¿no? Y que se correspondería con esta imagen de acá que tenemos, ¿no? Entonces, primero hay que mencionar que la cara inferior va a estar reposando sobre el centro tendinoso del diafragma que estaría ubicado a este nivel, ¿no? La parte central del músculo diafragma, ¿no? Ese sería el centro tendinoso. Y se encuentra inclinado anteroinferiormente hacia el ápice, ¿no? Lo cual se puede ver más o menos en esta imagen de acá. Entonces, la superficie de la cara inferior va a estar dividida en una parte ventricular, ¿no? Y en una parte atrial por el surco aurículo ventricular, ¿no? El segmento atrial en sí es poco extenso y va a estar representado por la superficie inferior de los atrios, ¿no? En especial del atrio derecho, claro. Por otro lado, el segmento ventricular, que ocupa gran parte de la extensión de esta cara inferior, va a estar dividido, ¿no? Claro, por el surco interventricular inferior, ¿no? Que lo vemos acá. Entonces, en este segmento, el ventrículo izquierdo va a estar ocupando 3/4 de la superficie, ¿no? Acá lo tenemos, aunque no parezca tanto, ¿no? Mientras que el ventrículo derecho va a estar ocupando 1/4 de la superficie de esta cara inferior. Ahora, pasando con la cara pulmonar izquierda, ¿no? En sí, la superficie de esta cara no es bien delimitada, pero de manera sencilla
y en un corazón posicionado anatómicamente dentro del tórax, ¿no? Se puede decir que es aquella parte del corazón que está en estrecho contacto con la cara medial del pulmón izquierdo, ¿no? Y lo mismo se puede aplicar también para la cara pulmonar derecha. Entonces, esta cara se menciona que va a coincidir con la ubicación del borde izquierdo del ventrículo izquierdo, el cual estoy mostrando posteriormente, ¿no? Además, la superficie de esta cara es convexa, siendo más ancha superiormente, ¿no? Donde es atravesada, como pueden ver, por el surco atrioventricular izquierdo, ¿no? Y luego se estrecha, ¿no? En dirección hasta el ápice cardíaco, ¿no? En sí, va a describirse en esta cara pulmonar izquierda una parte anteroinferior, que sería justamente esta parte de acá, ¿no? La cual va a estar formada enteramente por el ventrículo izquierdo, ¿no? Por otro lado, tenemos una parte póstero superior, que sería esta parte de acá, ¿no? La cual va a estar formada por una pequeña parte del atrio izquierdo y también de su orejuela, ¿no? Como lo vemos en esta imagen de acá, ¿no? Por último, tenemos a la cara pulmonar derecha, ¿no? Entonces, esta cara va a estar formada por la pared lateral del atrio derecho, el cual podemos ver justamente en esta imagen, ¿no? Desde una vista lateral, ¿no? Y bueno, esta cara pulmonar derecha va a estar en relación con la cara medial del pulmón derecho. Esta cara se menciona que presenta una convexidad, ¿no? La cual se va a fundir inferiormente con la pequeña parte intratorácica de la vena cava inferior, que estaría a este nivel más o menos, ¿no? Y bueno, la podemos ver acá desde otra vista, ¿no? Mientras que superiormente se va a fundir con la vena cava superior, ¿no? Que estaría a este nivel, aunque no lo he señalado, ¿no? Bueno, a nivel de esta cara se va a poder apreciar un surco sobresaliente que corresponde al surco terminal, el cual lo tenemos acá señalado y también acá señalado de igual manera. Entonces, este surco va a conectar ambas venas cavas y en la superficie interna del atrio se va a corresponder con lo que es la cresta terminal, que vamos a poderla ver acá, ¿no? Este sería la cresta terminal, ¿no? Lo cual vamos a revisar cuando estemos viendo configuración interna del atrio derecho, ¿no? Esa sería la cresta terminal, que superficialmente se estaría correspondiendo con el surco terminal que lo vemos acá, ¿no? Que como pueden ver conecta ambas venas cavas, ¿no? La inferior con la superior. Entonces, adicionalmente hay que mencionar que la cresta terminal, ¿no? Que se correspondía con ese surco, va a delimitar al atrio derecho en dos partes desde un punto de vista embriológico, ¿no? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque al atrio derecho, ¿no? Diciéndolo de manera anticipada, se le puede dividir de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es desde un punto de vista embriológico, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el atrio derecho constaría de dos partes, ¿no? Tenemos el seno venoso atrial sistémico, que lo tenemos justamente acá, ¿no? Acá está señalado, que se correspondería, bueno, que correspondería a la pared lisa del atrio derecho, dicho de manera simple, ¿no? Y este va a derivar del asta derecha del seno venoso, ¿no? Por otro lado, la segunda parte sería el cuerpo del atrio derecho, ¿no? Que corresponde a aquella parte rugosa generada por los músculos pectíneos y también por la orejuela, ¿no? Acá tenemos justamente los músculos pectíneos que estarían, claro, caracterizando al cuerpo, ¿no? Del atrio derecho. Ahora, pasando a hablar acerca de los bordes del corazón, primero hay que tener en cuenta que los bordes van a estar formados por las relaciones en 2D de la superficie anterior del corazón y los grandes vasos, tal como aparecen in situ, ¿no? Es decir, tal como aparecen dentro del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a tener cuatro bordes, ¿no? Tenemos un borde superior, tenemos un borde inferior, un borde izquierdo y un borde derecho, ¿no? Empezando a hablar acerca del borde superior, este va a estar formado por los atrios, principalmente por el atrio izquierdo, y también va a estar formado por la base de la vena cava superior,
va a estar formado por la aorta ascendente y también va a estar formado por el tronco pulmonar, ¿no? Por otro lado, el borde inferior, que sería este de acá, ¿no? Que también se le conoce como borde agudo, va a estar formado principalmente por el ventrículo derecho, ¿no? Y también, claro, va a estar formado por el vértice del ventrículo izquierdo, que sería esta pequeña parte de acá, ¿no? Por otro lado, tenemos el borde derecho, ¿no? Que va a estar formado por el atrio derecho, ¿no? Mientras que el borde izquierdo, que también se le conoce como borde obtuso, es redondeado, ¿no? Y va a estar formado principalmente por el ventrículo izquierdo, pero en cierta medida superior va a estar formado por el apéndice auricular izquierdo, ¿no? O la orejuela del atrio izquierdo, ¿no? Entonces, una vez ya sabemos cuáles son los bordes del corazón, superficialmente estos bordes van a delimitar a nivel del tórax lo que es conocida como el área de matidez cardíaca, ¿no? Es decir, aquella área que se puede percutir, ¿no? Y que vamos a obtener justamente ese ruido característico, ¿no? Que es el ruido mate. Entonces acá tenemos 4 puntos que van a estar formando lo que son los bordes, ¿no? Primero tenemos el punto A, ¿no? Entonces este punto A va a estar ubicado en el borde superior del tercer cartílago costal derecho a 1,25 centímetros alejado del borde esternal derecho, ¿no? Luego tenemos el punto D, ¿no? El cual va a estar ubicado en la sexta articulación condroesternal, ¿no? Que sería este punto acá, ¿no? Estando a 1,25 centímetros alejado de la línea media, ¿no? Por otro lado tenemos el punto C, ¿no? El cual va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo a 9 centímetros de la línea media del cuerpo, ¿no? Y por último tenemos el punto B, que va a estar ubicado en el borde inferior del segundo cartílago costal izquierdo a 1,25 centímetros del borde external, ¿no? Entonces la conexión entre estos puntos va a estar en sí representando los bordes que hemos mencionado del corazón, ¿no? Tenemos el borde superior, borde derecho, borde inferior y borde izquierdo, ¿no? Adicionalmente, hay que mencionar que el punto C correspondería a lo que es la ubicación del ápice del corazón, que como dije es la parte más superficial del corazón y que puede estar palparse, ¿no? Puede palpar su latido a nivel quinto espacio intercostal, estando a nivel de la línea medio clavicular, ¿no? Y claro, hay que mencionar adicionalmente que esta palpación del ápice puede llegar a posicionarse en el cuarto espacio intercostal o en el sexto espacio intercostal con la respiración. Por último, para finalizar ese video, vamos a hablar acerca del ápice y también de la base del corazón, ¿no? Entonces, empezando con la base, esta, como dije, se considera como otra cara, ¿no? Siendo esta la cara posterior, ¿no? Y va a estar formada principalmente por el atrio izquierdo, que como dijimos es la cámara más posterior, ¿no? Del corazón. Y solo parcialmente por la parte posterior del atrio derecho que lo tenemos acá, ¿no? Entonces, la base del corazón va a estar dividida en dos partes desiguales, ¿no? Una parte auricular, o bueno, una parte atrial izquierda y una parte atrial derecha por el surco interatrial posterior, ¿no? En sí, en la parte atrial izquierda vamos a poder observar las dos venas pulmonares, ¿no? A cada lado del atrio izquierdo, ¿no? Vamos a tener dos venas pulmonares ubicadas a la derecha y dos venas pulmonares ubicadas a la izquierda, ¿no? Por otro lado, en la parte atrial derecha podemos observar muy bien que están posicionadas ahí las venas cavas superior e inferior, ¿no? Por último tenemos al ápice, ¿no? Y el ápice cardíaco se describe que es cónico, redondeado y pertenece en su totalidad al ventrículo izquierdo, ¿no? Lo cual entendemos muy bien porque ya hemos visto cómo está conformado el corazón viendo la banda miocárdica de Torren-Wasp, ¿no? El ápice del corazón estaría formado, bueno, en su totalidad por el asa apical, ¿no? De la banda miocárdica. Y bueno, este ápice va a estar proyectado anteroinferiormente y hacia la izquierda, ¿no?
con eso ya habríamos terminado esta primera parte del tema de corazón. Acá les dejo todas las referencias utilizadas para realizar esta presentación. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.